la Florida se quedará sin trabajadores debido a una ley que podría destruir su economía. En este video, te contamos cómo la nueva ley puede afectar a la economía de la Florida, tomando en cuenta estadísticas y leyes similares que han sido aprobadas en otros estados. Y si la ley se expande al resto de los Estados Unidos, estaríamos en serios problemas. Esta ley, firmada recientemente por Ron DeSantis, hará casi imposible que una persona indocumentada trabaje o viva en la Florida a partir del 1 de julio de este año. Si bien hay muchos detalles dentro de esta ley que pueden tener varias ramificaciones, nos enfocaremos en los efectos económicos, específicamente en el tema de los empleos. Dos de las industrias más importantes para la Florida son la agricultura y la construcción, y ambas requieren de muchísimo esfuerzo físico. Por lo general, estos trabajos son realizados por personas indocumentadas, ya que son mano de obra más barata en general. Además, estas personas están dispuestas a hacer trabajos duros para salir adelante y alcanzar el sueño americano. Se estima que hay alrededor de 800,000 personas indocumentadas en la Florida, la mayoría de ellas latinas. Esto representa alrededor del 3.6% de la población del estado. Si se remueven a las personas que no trabajan, como ancianos y niños, las personas indocumentadas representan el 5.6% de la fuerza laboral de la Florida. Aunque este porcentaje puede parecer bajo, es significativo desde el punto de vista de la fuerza laboral, especialmente teniendo en cuenta dónde trabajan estas personas. En la Florida, hay alrededor de 500,000 trabajadores en la agricultura, y se estima que más de la mitad de ellos son indocumentados. Además, muchas personas han dejado de trabajar en la construcción por miedo a la ley, y los empleadores les han dicho que no vayan a trabajar por temor a que el gobierno pueda quitar las licencias de su negocio. Aunque 800,000 personas indocumentadas no suenan como mucho comparado con los casi 22 millones de habitantes en la Florida, el impacto de que estas personas se vayan del estado sería significativo. La economía de la Florida se vería afectada ya que los trabajos que realizan estas personas no serían cubiertos. Las construcciones se detendrían, las cosechas se pudrirían o se tendrían que contratar a personas documentadas, lo que aumentaría los costos para las empresas. En muchas ocasiones, esto último es lo que ocurre, ya que los trabajos tienen que ser realizados y las construcciones tienen que ser construidas. Aunque las compañías van a estar pagando más dinero por la misma mano de obra, esto va a significar que veamos cierta inflación en estos productos. Es cierto que lo correcto sería que estas compañías le pagaran algo justo a sus empleados, ya sean documentados o no, y que hicieran todos los trámites de inmigración para atraer trabajadores de otros países si quieren trabajar para estas empresas con visas de trabajo. Pero sabemos que desafortunadamente, las cosas no siempre se hacen de forma correcta en el mundo. Antes de sonar las alarmas de la inflación y del fin de la Florida, tenemos que recordar que la política puede ser impredecible y que ciertas leyes pueden no tener el efecto esperado. Algo muy similar ocurrió en Alabama con la ley HB 56, que contenía varias reglas similares a las de la Florida. Las personas indocumentadas se fueron de Alabama hacia otros estados, lo que hizo temer una caída de la economía del estado por $40 millones o más, ya que las personas indocumentadas representaban el 4.2% de la fuerza laboral del estado. Sin embargo, todas esas reglas fueron anuladas poco a poco e incluso algunas fueron determinadas anticonstitucionales. A día de hoy, la ley no se implementa mucho y no se conoce a ningún empleador que haya sido castigado por ella. A pesar de que hubo mucho miedo y muchos indocumentados se fueron de Alabama hacia otros estados, poco a poco estas personas regresaron al estado de Alabama para hacer sus trabajos, regresar a sus casas y demás. Esto realmente no tuvo mucho efecto en la economía de Alabama. Es posible que pase algo similar en la Florida. Aunque hay paralelismos entre la ley de Alabama y la de la Florida, la paralela más interesante es el motivo detrás de ellas. La ley de Alabama se aprobó en un momento en que el gobierno estatal estaba pidiendo ayuda al gobierno federal para manejar a las personas indocumentadas, ya que no tenían la capacidad de proveer para todos. Como el gobierno federal no ayudó, el gobierno de Alabama decidió irse en otra dirección. En conclusión, aunque la ley de la Florida podría tener un impacto significativo en la economía del estado, es importante recordar que la política puede ser impredecible y que ciertas leyes pueden no tener el efecto esperado. Todo lo que está sucediendo en Florida sucede para forzar al gobierno federal a hacer algo, ya que hace mucho tiempo que necesitamos una reforma migratoria en los Estados Unidos. Justo después del fin del TPS, hemos visto muchas noticias sobre las condiciones inhumanas que están sucediendo. Hay personas que quieren entrar a los Estados Unidos, incluso una vez que llegan aquí. He visto noticias de personas que están durmiendo en una estación de policía de Chicago porque el estado no sabe qué hacer con ellos ahora. Es justo lo que está sucediendo para las personas que ya estaban en Florida, que son honestas, que aportan al trabajo y a la economía.
¿O es justo para las personas que están entrando por la frontera sur de los Estados Unidos ahora mismo y que tienen familia en Florida, pero no quieren venir por miedo a ser deportados y demás? Obviamente no es justo, en mi opinión. Pero lo mejor que me gustaría pensar de todo esto es que va a ser el comienzo de una reforma migratoria que hemos necesitado por mucho tiempo. Pero pensemos, aunque es triste que estas personas indocumentadas tengan miedo de ser expulsadas a otros estados o a sus países debido a esta ley, es aún más triste saber que 800,000 personas viven hoy en Florida sin papeles, a las que se les paga una miseria sin oportunidades claras de salir adelante y siempre con miedo de ser deportados, incluso antes de esta ley. Este es el verdadero problema, en mi opinión, ya que estas personas merecen que el gobierno haga las cosas bien y les dé una oportunidad para vivir cómodamente teniendo un trabajo que les pague lo que se merecen y no tener ese miedo constante de ser deportados porque no tienen papeles. Me gustaría ver esto como el comienzo de una reforma migratoria que los Estados Unidos han necesitado durante décadas para que todo se organice bien de ahora en adelante en cuanto a la economía y demás. Es posible que a corto plazo veamos algunos problemas, como la escasez de ciertos productos y la demora en la finalización de algunas construcciones, junto con la continuación de videos aterradores en TikTok, sobre todo teniendo en cuenta que esto que está sucediendo es un arma fantástica para aquellos en contra de que DeSantis corra como presidente. Pero realmente creo que a largo plazo, lo mismo que sucedió en Alabama sucederá aquí en Florida, ya que en primer lugar, los inmigrantes indocumentados son extremadamente importantes para la economía de Florida. En segundo lugar, la comunidad latina en general en Florida es gigantesca y los que tienen papeles pueden votar y demás. Todo esto debería arreglarse con tiempo. Pero bueno, aquí está el video que muchos me han estado pidiendo sobre este tema en los últimos días, ya que es una noticia de último momento, por así decirlo. Espero que les haya gustado.